Y uno de los legados más grandes que como cristianos, como padres, podemos saber que podemos dejar a nuestros hijos es que nuestros hijos conozcan a Cristo. Yo quiero explicar esto a la iglesia y a ustedes como padres, sobre todo, presten mucha atención, y aquellos que están en línea también que quieren que sus hijos caminen en el Señor. Sé que este mensaje Dios va a hablar a nuestras vidas. El mensaje se titula Que mis hijos te conozcan. Esa debe ser nuestra oración a Dios. Amén, iglesia, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, un gusto poder estar juntos alabando a nuestro Dios. Qué bendición, de verdad, poder estar unidos, cantándole a nuestro Dios y en una iglesia sana, en una iglesia que ama al Señor. Sean muy bienvenidos. Nos da mucho gusto a aquellos que están aquí por primera vez. Vamos entonces a preparar nuestro corazón. Y uno de los legados más grandes que como cristianos, como padres, podemos saber que podemos dejar a nuestros hijos es que nuestros hijos conozcan a Cristo. Porque los que estamos en Jesús hemos podido ver la diferencia de una vida sin Jesús a la vida que Jesús trae, la diferencia que Jesús hace en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar su vida sin Cristo y saber que Cristo ha venido a hacer una diferencia tremenda en la vida de ustedes? Amén, amén, así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, totalmente. Cristo hace una diferencia enorme, es un pasado y un antes y un después. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios nos dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo a través de Jesús, que vino a salvar al mundo. Y nosotros queremos que nuestros hijos estén un día con el Señor. No crea que porque nuestros hijos son nacidos en una familia cristiana, automáticamente ellos ya son de Dios. Me encanta esa ilustración que dice que si te metes en un garage no te conviertes en automóvil. Si te metes en una caja de galletas gigante no te conviertes en galleta. Si te metes en una iglesia no te hace cristiano eso. Nuestros hijos, Jesús les repetiría lo mismo que le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener un encuentro con Dios, un encuentro espiritual. Yo quiero explicar esto a la iglesia y a ustedes como padres, sobre todo, presten mucha atención, y aquellos que están en línea también que quieren que sus hijos caminen en el Señor. Sé que este mensaje Dios va a hablar a nuestras vidas y el mensaje se titula Que mis hijos te conozcan. Esa debe ser nuestra oración a Dios. Yo no sé si usted ha orado eso, yo he orado eso por mis hijos. Y yo sé que cuando oramos, el apóstol Pablo decía que oremos para que la palabra de Dios corra, porque no es de todos la fe. Sabiendo que vamos a enfrentar obstáculos cuando hablamos de Jesús. No es algo automático que la gente escuche de Jesús y diga, sí, yo quiero creer en esa religión o en ese Jesucristo. No es algo automático que digan, pues ustedes me están hablando de Jesús que vino a morir por mis pecados y ya lo creo. Muchas veces hay un proceso y tenemos que explicarles. Y son así como las escaleras. Si me salgo aquí un poquito y una persona dice, no tengo fe, no sé realmente cómo creer en Jesús o qué es lo que enseña la religión o lo que enseñan ustedes, lo primero que hay que hacer es enseñarles de que existe un Dios. Porque ¿cómo van a creer que Jesús vino enviado de Dios para salvarles si ni siquiera saben que existe un Dios? Es un mundo de tanta confusión. Y una vez que tú les hablas de que existe un Dios, de que hay sabiduría en la creación, en el mundo hecho, en la célula, la información genética que tiene, que son tomos y volúmenes de información inteligente en cada célula de nuestro cuerpo, y que se tiene que poner a pensar que la nada produce, tiene que haber habido alguien para que exista algo y una creación inteligente. Entonces dicen, bueno, puedo considerar que es posible que existe un Dios y que es lo más lógico. Y una vez que piensan que existe un Dios, tienes que decirle que ese Dios se manifestó y se reveló a través de una revelación a Abraham, que el padre de la fe en las Escrituras, que fue el padre de la nación de Israel. Y Jesucristo es descendiente de Abraham, y el propósito era que de esa descendencia todas las naciones de la tierra fueran bendecidas. Entonces le guías a confiar en Jesucristo. Y hay algunos que dicen, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no sé cuál de las religiones me dice la verdad. Y tienes que continuar mostrándoles el evangelio, que la Biblia muestra que
Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados que nos separaban de Dios y que la verdad se encuentra en Jesús, que la verdad no es una religión o una institución. La iglesia que dice, la mía es la buena, generalmente es una religión falsa. Porque si conocieran realmente la revelación de Dios al mundo que se ha revelado en Jesús y en los apóstoles que nos dejaron el Nuevo Testamento, habrían leído de que Pedro dijo, porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. Jesús hizo milagros que nadie jamás hizo. Buda y Mahoma no hicieron milagros. Las dos otras religiones grandes del mundo, como el Islam, 1.6 billones de personas, el cristianismo, 2.5 billones de personas, el hinduismo, 900 millones, el budismo, 900 millones. Cristo existió en esta tierra, tenemos documentación histórica de Jesús, secular fuera de la Biblia, tenemos 27 libros del Nuevo Testamento que nos hablan de Jesús de Nazaret, y es creíble la resurrección de Cristo. De todas las piezas de información que tenemos y el surgimiento de la iglesia, es la postura más factible de saber de que Él fue crucificado bajo Poncio Pilato y que la iglesia nació, y que Pablo, que perseguía a la iglesia y creía que el cristianismo era una mentira, se convierte a Jesús y escribe 13 cartas del Nuevo Testamento. Pero esto la gente no lo sabe. La gente no se va a enterar si tú no le dices, y nuestros hijos tampoco. Por eso nuestra oración como padres es que nuestros hijos conozcan a Dios. Se cree que algunos han atribuido a Salomón este libro de Eclesiastés, que fue un hombre muy sabio, pero en su sabiduría también creció mucho y se le subió a la cabeza que se casó con mujeres extranjeras y lo guiaron a la idolatría. Y muy triste, un hombre usado por Dios que se alejó de Dios, Salomón, siendo hijo de David, un rey con el cual Dios hizo un pacto. Pero este libro se llama Coelet en hebreo, es un predicador, es alguien que reflexiona sobre la vida, y hay una sección que dice que se dio gusto a lo que sus ojos querían tener, y de verdad llegó a tener mucha riqueza más que todos los que fueron antes de él. Se dedicó al conocimiento, a la ciencia, y dice que de todo lo que buscó, tiene varias reflexiones tremendas. Una de ellas, en Eclesiastés 7:2, dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Dices, pero ¿cómo va a decir algo así? Dice, porque el que vive lo pondrá en su corazón, que ese es el fin de todos los hombres. Y eso trae sabiduría. Cada vez que vamos a un funeral, trae sabiduría de decir, la vida es corta, la muerte es segura, necesitamos vivir para Dios, usar la vida con sabiduría. Y al final termina diciendo, teme a Dios, respeta a Dios. Temor significa no que le tengas miedo a Dios, sino que tienes un profundo respeto a su persona, a lo que Él pide de nosotros y a vivir una vida alineada con Él. Teme a Dios y cumple lo que Él te manda, porque esto es todo para el hombre. No dice que es algo importante, sino que es el todo del hombre, pues Dios juzgará toda obra, sea buena o mala. Nosotros debemos pensar que nuestros hijos también van a ser juzgados por Dios, igualmente nosotros. Y eso es un buen recordatorio para enseñar a nuestros hijos, de decir, hijo, hija, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener bendiciones en tu vida? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. La fe, hermanos, es como una brújula moral, una brújula para tomar decisiones importantes en la vida. Nos lleva a conocer a Dios la fe y nos enseña a distinguir entre el bien y el mal, y nos enseña a relacionarnos correctamente. La fe nos enseña el respeto, porque somos hechos a la imagen de Dios, el amor, la compasión y el perdón. Quiero que sepan que no solamente es buscar una bendición de Dios sobre sus hijos, sino es comprometerse con Dios para guiar a sus hijos y darles la brújula de la fe, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una brújula que al leerla, al pasar tiempo en ella, dice la Biblia, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es como una lámpara, ahí hay peligro, dale la vuelta, cuidado, te vas a quedar atrapado en esas espinas, no las pises. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino.
Dice el Salmo 119, 105. La fe es una guía para navegar las complejidades de la vida. Dios en su gracia me ha librado a mí, a mi esposa, a la gente cristiana que yo conozco, nos ha librado de muchas malas decisiones gracias a su palabra que nos ha alumbrado, gracias a su palabra que nos ayuda a pesar de nosotros mismos, porque sabemos que ninguno de nosotros somos dignos del Señor. Fallamos, la regamos, metemos la pata, a veces nos dejamos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, explotamos en enojo, somos tentados, y a pesar de eso el Señor sigue siendo fiel, tocando a nuestro corazón, hablándonos a través de su palabra, siendo paciente con nosotros. ¿Cuán paciente ha sido Dios contigo? Yo quiero animarte a que no abuses de la paciencia del Señor, que si has estado alejado de Él, que te vuelvas a Él con todo tu corazón. No importa si eres un joven de 17 años, 18, 22, o si eres un hombre de 74 años de edad, 82, no importa la edad que tú tengas, quiero que sepas que Dios nos llama a la santidad. Y la santidad significa no que seamos perfectos, sino que nos apartemos del mal y que decidamos vivir una vida para agradar al Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que en la presencia de Dios y en agradar al Señor hay paz? ¿Cuántos de nosotros sabemos que en la presencia de Dios y en obedecer al Señor hay bendición? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni la mujer que anduvo en consejo de malas, sino que en la ley del Señor está su delicia. Dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay bendiciones en la presencia de Dios. Vale la pena servir al Señor y buscarle. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos esto. Imagínate que estuviéramos en medio del bosque. Aquí vivimos rodeados de bosque en el noroeste. Y de repente no tenemos una brújula, no tenemos celular y estamos perdidos. ¿Cuánta gente se muere en el bosque? Algunos los buscan por días y toman la dirección opuesta a donde deben ir, donde deben ir. Una brújula puede hacer toda la diferencia si sabes hacia dónde debes dirigirte para llegar para salvar tu vida. Y la palabra de Dios es nuestra brújula, y es lo que ustedes como padres quieren enseñarles a sus hijos, la palabra de Dios y la fe. Es como una guía ahora con el GPS, ¿no? Con los celulares que le pones a dónde guiar y te guía. Y así es el caminar con Dios. Así es cada momento que tú apartas para leer las Escrituras, aunque sea un capítulo de la Biblia todos los días y reflexionar en ella. Cada vez que vienes a la iglesia, aunque se te olviden las predicaciones, Dios te sustenta con su alimento espiritual. Quizás se te olvida lo que comiste la semana pasada. No puedes recordar lo que comiste hace 4 meses, pero gracias a ese mes que comiste estás vivo hoy. Y de la misma manera, cuando venimos a la iglesia, Dios hace ajustes en nuestro corazón, nos guía a la verdad, nos corrige, nos instruye, nos equipa para vivir en la voluntad de Dios, para agradarle. Mire, una de las cosas que hay que enseñar a nuestros hijos, que la palabra de Dios nos equipa, es a desarrollar disciplina. La disciplina es hacer lo que tú no quieres hacer para que logres ser lo que siempre has querido ser. La disciplina es que no tienes ganas de levantarte, orar, pero te levantas y lo haces porque sabes que te va a hacer bien a tu alma. La disciplina es que tienes la opción de comer un sándwich de Jimmy Jones, ¿no? de esos de salchicha llena de grasa con un montón de nitritos y nitratos. Yo por eso nitratos con eso. Nitritos y nitratos, y que son cancerígenos, y tienes la posibilidad de comerte un plátano y comerte una manzana y de a lo mejor hacerte ya ahora los huevos son de lujo, ¿no? Porque ya son carísimos. Hacerte 2 huevos revueltos, estrellados, o como tú quieras, o hervidos, y lo haces y sabes que es sano, ¿verdad? Si le das a tus hijos a escoger y le dices, hijo, hija, ¿qué prefieres? ¿Una bolsa de Doritos o una bolsa con apio, con zanahoria, con uvas, con manzanitas cortadas y picadas? En la mayoría de los casos, ¿qué escogemos? Yo sé que usted escoge el apio, ¿no, verdad? La mayoría nos vamos por la comida chatarra.
Y nuestros hijos lo van a hacer de la misma manera si nosotros no les guiamos en la vida. Es muy importante saber que muchas veces nuestros hijos no van a querer venir a la iglesia. Van a sentir que la iglesia es aburrido. Vamos a pasar por etapas como padres. Yo sé que aquí todos como padres batallamos con nuestros hijos en algún área, con algún hijo más que otro, con alguna hija más que otro. Y es difícil porque le decimos, vamos a la iglesia, no quiero ir y no me puedes obligar. Ah, sí, entonces ¿por qué si lo obligas a ir a la escuela? Bueno, como hijos, como familia, tú tienes un deber y tu deber es honrar a tus padres. Yo te facilito este techo, la comida, tus tenis, todo lo que me pides te lo compro, hasta tus juegos electrónicos muchas veces, tu bicicleta. Te llevo a clases de deporte, inclusive te pago una clase de deporte para que vayas a entrenar. Y lo menos que puedes hacer es darle 2 horas a la familia y al Señor de venir a la iglesia. Y es una lucha de los padres cristianos en momentos. Me encantó esto y lo quiero compartir brevemente. El dominio propio es difícil. Las consecuencias de no tenerlo son muy difíciles. Por eso elige tu dificultad. Muchas personas por no tener dominio propio han terminado su matrimonio en un divorcio horrible. Muchas personas por no tener dominio propio le han disparado a un carro al lado que se pelearon, que ni conocían y han terminado en la cárcel 30 años. Muchas personas por no tener dominio propio se han metido con una mujer o con un hombre que no deberían y han terminado mal o con una enfermedad por el resto de sus vidas por no tener dominio propio. Formar disciplina es difícil, la indisciplina es difícil. Elige tu dificultad. La obesidad es difícil. Es muy difícil. Cuidar tu alimentación y ejercitarte es difícil y es muy difícil, pero elige tu dificultad. El matrimonio es difícil. El divorcio es difícil. Elige tu dificultad. La obesidad es difícil, estar en forma es difícil, elige tu dificultad. Estar endeudado es difícil. Ser estable financieramente porque aprendes a honrar a Dios con tus finanzas, que es parte del secreto de la bendición de Dios en las Escrituras, porque aprendes a pagar tus deudas, no meterle a la tarjeta de crédito más de lo que debes tener, de lo que de lo que puedes pagar cada mes. Vivir de acuerdo a tus medios en vez de un mejor carro, un mejor lugar, un lugar más barato, pero que no te vas a endeudar. Estar endeudado es difícil. Ser estable financieramente es difícil. Elige tu dificultad. Comunicarte y hablar las cosas con sabiduría cuando tienes un problema con alguien que te relacionas, cuando debes hacerlo, es difícil. No comunicarte y estar en problemas es difícil. Elige tu dificultad. Vivir una vida en desobediencia al Señor es difícil. Vivir una vida en pecado, alejada de Dios, es más difícil aún. Elige tu dificultad. La vida nunca, iglesia, nunca será sencilla. Siempre será difícil. Hay retos constantes. Vamos cuesta arriba y a veces cargando un costal de muchos kilos, subiendo arriba y tenemos ganas de tirar la toalla a veces. La vida nunca será sencilla. Siempre será difícil, pero es mejor poder elegir tus dificultades y la palabra de Dios te da todo lo que necesitas para poder vivir en la voluntad de Dios y sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y queremos eso para nuestras vidas y queremos eso para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos guiar a nuestros hijos y consagrarlos a Dios. Y no vemos en la Biblia el bautismo de infantes. La iglesia ortodoxa lo hace, 300 millones de personas. La iglesia católica romana lo hace, 900 millones de personas. La iglesia metodista, presbiteriana, luterana, bautizan bebés, con otro significado, pero bautizan bebés como parte de la comunidad del pacto, como una nueva circuncisión. Pero hay 900 millones de cristianos alrededor del mundo que no bautizamos bebés, evangélicos, bautistas, de distintas denominaciones cristianas evangélicas que no bautizamos bebés. ¿Por qué? Bueno, primero que nada llegó Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista estuvo en el río Jordán, bautizando a las personas, que decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y dice que bajaban hombres y mujeres confesando sus pecados y eran bautizados por Juan en el río Jordán. Ahora,
¿Puede un bebé arrepentirse? ¿Puede un bebé hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Se ve el bautismo de un bebé en los 27 libros del Nuevo Testamento? Ni uno solo. No existe un solo bebé bautizado en el Nuevo Testamento. Solamente hay 2 pasajes, Cornelio en Hechos 10 y 11 y el carcelero de Filipos en Hechos 16, que dice que se bautizó él con toda su casa. Estaba hablando de los adultos de su casa, nunca menciona infantes de su casa. Pero en esa palabrita, con su casa, dicen, ahí está, ahí hubo bebés. Cuando la Biblia nunca dice que hubo bebés siendo bautizados. Jesús, al resucitar, dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. ¿Sabías que ese es un mandato para todos los cristianos? Que hagamos discípulos de Jesús. Por eso existe la iglesia, porque Cristo, el evangelio transforma la vida de la gente. Cristo vino a dar vida y a darnos vida en abundancia. No desperdicies tu vida en el pecado, lejos de Dios. En Cristo encuentras vida. La vida es dura. Hay situaciones, aún siendo cristianos, enfrentamos situaciones difíciles. Aún siendo cristianos, la relación con Dios es como la relación con la gente que amamos. Si un matrimonio deja de orar, deja de hablarse, deja de divertirse juntos, dejamos de tratarnos con consideración y amor, la relación se empieza a enfriar. Si hacemos eso con Dios, nuestra relación con Dios empieza a enfriarse. Y hay momentos en nuestra vida que estamos de rodillas ante el Señor, llenos de su presencia, que nos acordamos de lo que Él ha hecho y se nos escurren las lágrimas de alegría de saber que Dios nos ama, que nos ha rescatado y que el futuro en sus manos es seguro. Pero hay momentos en nuestra vida cristiana también que nos alejamos del Señor, que no tenemos ganas de orar, que estamos en nuestra naturaleza pecaminosa, en la carne. Por eso es muy importante de qué nos alimentamos, de qué llenamos nuestro corazón. Y estas cosas hay que enseñarle a nuestros hijos precisamente. Dicen en inglés, si te metes basura en la cabeza, lo que va a salir de tu boca y de tus acciones va a ser basura. Si te metes cosas buenas en tu corazón, lo que va a salir del corazón va a ser bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Dijo Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y qué dijo? Bautizándolos. Tiene que haber un proceso de hacer un discípulo, de que crean en el Señor y bautizar en griego. ¿Sabes qué es lo que significa baptizo en griego, el verbo? ¿Qué creen que significa en griego? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Saben qué significa este verbo? ¿Qué creen? Sumergir, meter al agua. No vas a sumergir a un bebé, ¿verdad? No lo vas a meter al agua, al bebé. De hecho, hay un documento cristiano entre el año 70 al año 100, se llama la Didache. Y es un documento que habla de enseñanzas de la iglesia y dice que la gente que va a ser bautizada, que tenga un periodo de ayuno y de oración. Obviamente un bebé no puede tener un periodo de ayuno y de oración. Y dice que sean sumergidos en agua corriente, en agua fría de preferencia, ¿sí? Y solamente en momentos difíciles, cuando no hay agua en el desierto, ahí es donde surgió lo de la aspersión, de echar agua en la cabeza porque no había agua y querían confesar su fe en Jesús. Pero el bautismo siempre significa sumergir. Y dice enseñándoles. Entonces, para que alguien sea bautizado, tiene que ser discípulo de Cristo o querer serlo, seguir a Jesús, y tiene que tener una edad para comprender y ser enseñado. Dice en Hechos 2:38, predica el apóstol Pedro y dice, arrepiéntanse y bautícese. Los que recibieron su mensaje fueron bautizados. ¿Puede un bebé arrepentirse y bautizarse y recibir su mensaje? Claro que no, definitivamente no. En Hechos 8:12 estaba Felipe y dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, ¿se bautizaban hombres, mujeres y niños? No, hombres y mujeres. Entonces no vemos en la Biblia el bautismo de infantes, tampoco lo vemos en los primeros cristianos. Los primeros cristianos en escribir se llaman los padres apostólicos, porque son padres en la fe en el sentido que nos anteceden, fueron los primeros cristianos. Y no vemos en Clemente de Roma, en Ignacio de Antioquía, en Policarpo, en la Didache, no vemos el bautismo de bebés. Esto es un desarrollo posterior que surgió en el norte de África, en Cartago, entre los judíos cristianos, porque se había prohibido la circuncisión y empezaron a bautizar bebés, porque los judíos se circuncidaban a los niños de 8 años de edad. Entonces, los requisitos, a los 8 días de nacido, perdón.
Los requisitos es que alguien consciente de sus pecados, que se arrepiente y desea bautizarse, hombres y mujeres que creen en el Evangelio de Jesucristo. Lo que se haya comenzado a practicar a finales del siglo III, IV, y poco a poco se convirtió en una práctica de la iglesia, no cambia lo que Dios revela sobre el bautismo en su palabra. ¿Está conmigo? No cambia el ejemplo de la iglesia primitiva. No cambia la fe apostólica que los apóstoles de Jesús transmitieron a la iglesia. En Mateo 19:14 Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí. ¿Y qué dice? No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, porque tienen inocencia. Los niños son pecadores en potencia, que ya vienen programados, que ya vienen con la naturaleza programada para pecar, con una inclinación natural al pecado. Pero Dios es un juez justo y Dios no condena a un bebé que muere porque el bebé no tiene conciencia de pecado. En ningún lugar de la Biblia se nos dice que un bebé necesita ser bautizado, ni tampoco se nos dice que si un bebé en inocencia muere, va al infierno. David decía que en pecado lo concibió su madre, hablando de cómo hay una propensidad en él de pecar desde que era pequeño, pero no es una declaración doctrinal. Y sabemos que Dios es un Dios justo y que Jesús, de la boca de Dios hecho carne, el Hijo de Dios, dijo que de los niños es el reino de los cielos. Lo dijo Jesús. En Marcos 10:16 dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía Jesús? Los bendecía. Entonces, ¿tenemos bautismos de bebés en la Biblia, sí o no, iglesia? No lo hay, ni históricamente tampoco en los primeros siglos de cristianismo. Es algo que se empieza a desarrollar ya para la época de Agustín, y ya en el siglo V ya es una norma en la iglesia, en la mayoría de los lugares, el bautizar infantes, pero no es algo que Cristo dejó ni que viene en las Escrituras. Y dice Lucas 2:21 al 23, cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidarlo. José y María llevaron al niño a Jerusalén para ¿qué? Presentarlo al Señor. Y así le hemos llamado tradicionalmente, y es una tradición, porque nunca el Nuevo Testamento dice: cuando un niño nace, tráiganlo al ministro, al presbítero, al anciano de la iglesia o al obispo, episcopos, el pastor de la iglesia. Hay 3 nombres en el Nuevo Testamento para los pastores: pastor, obispo y presbítero. Anciano es el que tiene la sabiduría de guiar a la iglesia de Dios. Episcopo significa que supervisa que la obra de Dios y la gente esté cuidada espiritualmente y alimentada con la palabra de Dios. Y la palabra pastor, que significa el que cuida de un rebaño para ver que las ovejitas estén bien alimentadas, cuidadas de los lobos. El Nuevo Testamento usa esas 3 palabras, pero nunca dice la Escritura que lo traigan a los niños al pastor para que los bendiga o para que los presente. Se ha vuelto en las iglesias cristianas para nosotros una tradición que tiene precedente bíblico, en el sentido que Jesús bendecía a los bebés nacidos, y en el sentido, y es lo que pedimos: Señor, bendice la vida de estos bebés. ¿Cuántos quieren que sus bebés sean bendecidos, sus hijos sean bendecidos? Amén. Pero ¿saben cuál es la mayor bendición que esos bebés van a encontrar en su vida? No que hoy oremos por ellos. La mayor bendición va a ser que tengan un encuentro con Cristo en sus vidas, que va a cambiar su rumbo y que les va a dar vida, y vida eterna y vida en abundancia. Y vemos a José y María que presentaron a Jesús y cumplieron con lo escrito en la ley de Dios, y así como había dicho la Escritura, y así como en Génesis 17 fue un pacto con los descendientes de Abraham. Y dice en el verso 41, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, la fiesta que recordaban que Dios los liberó de ser esclavos en Egipto. Es importante en nuestros hogares que recuerdes las cosas buenas que Dios ha hecho por ti, que las hables con tus hijos y les cuentes quién es el Dios en quien nosotros confiamos, cómo Él nos sacó de un pasado sin Él y cómo tuvimos un encuentro con Él que cambió nuestro rumbo. Tú sabes que Nazaret estaba a 145 kilómetros de distancia de Jerusalén, y se estima que el viaje de José y María tomó alrededor de una semana de ida y otra semana de vuelta, para ir a recordar que Dios había liberado a su pueblo, y lo hacían cada año.
Y algunos de ustedes están a 30 minutos, a 45 minutos de la iglesia y dicen, ay, hoy me da flojera ir, ¿no? Y no desarrollamos el hábito de congregarnos, como dice Hebreos 10, 24 y 25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más sabiendo que el día de la venida del Señor Jesús se acerca. No hay rituales mágicos, quiero aclararte. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ha sucedido como pastor que hay gente que dice, va a haber presentación de niños. Mi esposo es cristiano, mi esposa es cristiana. Pues yo quiero que mi hijo sea bendecido. Y están pensando ir a un evento para que su hijo reciba la bendición de Dios. Pero estos padres no acostumbran a buscar a Dios. No acostumbran a orar en familia, a buscar la sabiduría de la palabra de Dios. No vienen a la iglesia. Y de repente me entero, tengo un amigo que quiere presentar a su hijo. Y yo me pregunto, ¿se congregan? No. Entonces en mi mente hace shock y digo, pero ¿cómo quieren hacer un compromiso delante de Dios? ¿Qué es lo que van a hacer? De decir, Señor, danos la sabiduría como padres para guiar a este hijo o esta hija en tus caminos. ¿Cómo van a comprometerse a guiarlos si ellos mismos no son un ejemplo en buscar de Dios? Quiero que sepas que con Dios no hay rituales mágicos. A veces llegan personas y me dicen, pastor, quiero que nos case. Y le pregunto, ¿tu novio, jovencita cristiana, tu novio conoce a Cristo? No, pero es muy linda persona. Y yo digo, bueno, ¿tú sabías que San Pablo dice en el libro de Corintios que no nos unamos en yugo desigual los que creen con los que no creen? Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas y entre Dios y el diablo? Eso dice la Escritura. ¿Qué tan importante es Dios para ti? No, pues Diosito, yo lo quiero mucho, Él me ha ayudado en todo. Bueno, entonces tú estás dispuesta a unirte a una persona que no ama a Dios, que no está interesado en Dios, porque esa persona ahora ocupa para ti un lugar más importante que Dios, porque prefieres compartir tu vida. Suena feo y suena drástico, y algunos pensarán, ay, qué fanático el pastor, cómo se pone, qué cerrado, de mente cerrada, solo su religión. No, es que Dios no es religión. Dios es el que hizo la vida. Tú estás respirando ahorita por la gracia de Dios. Y un día vas a estar ante su presencia y vas a dar cuentas. Y ese es un Dios que te amó tanto, que envió a Jesús y que fue una cruz a morir por ti para salvarte. No estamos jugando al cristianito en la iglesia, no estamos jugando a la iglesia. Estamos siendo guiados, no estamos jugando a tener religión. Estamos aquí porque creemos que lo que la palabra de Dios dice es cierto y que Jesús realmente es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por medio de Él, y que todo el mundo necesita a Cristo. Y si estamos aquí, entonces tenemos que reconocer que yo quiero compartir mi vida con alguien, que Dios es importante para esa persona. Y yo le digo, ¿y por qué quieres tú que un pastor vaya a casarte? Es porque quiero la bendición de Dios en mi boda y que Dios nos bendiga. ¿Quieres que Dios te bendiga? Obedece a Dios, porque en la obediencia a Dios hay bendición. ¿Para qué quieres que un pastor venga y diga palabras mágicas que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Dios bendiga una decisión que estás tomando fuera de la voluntad de Dios, que Dios no bendice? Wow, suena fuerte eso, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Quieres la bendición de Dios? Entonces vive en la voluntad de Dios, que es lo que Él promete bendecir. Mira, hay pasajes como en el libro de Amós donde Dios decía, aborrezco y desprecio las fiestas religiosas que celebran en mi honor. No quiero los holocaustos que ofrecen para mí. Alejen de mí el ruido de sus cantos, pero que fluya como agua la justicia y la honradez. Qué tremendo si lo aplicamos a nuestros tiempos, que podemos cantar al estar a tus pies, ¿no? En tus pies hay paz, al estar a tus pies, digno y santo. Cantamos canciones muy bonitas y podemos llegar a la casa y gritarle a nuestra esposa, tratarla mal cuando ella es nuestra compañera de vida, o la esposa tratar mal de forma irrespetuosa a su esposo, estar en pecados graves y transando a la gente. Pero aquí somos espirituales, ¿no? Y Dios dice, aleja de mí el ruido de tus cantos.
quieres ofrecerme una alabanza que no sea cantar una canción bonita, sino que fluya de tu vida la justicia y la integridad. ¿Cómo ven? Es lo que Dios dice. Dice Isaías 1:15, cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal. Es duro. Y yo no quiero decirte esto para que tú te alejes de Dios y digas, entonces ya para qué voy a la iglesia si batallo con el pecado, no quiero ser hipócrita, mejor me quedo en casa y me alejo de Dios y no vuelvo nunca más. Ese no es el propósito de Dios para ti. El propósito no es desanimarte, querido hermano o hermana, sino darnos cuenta que a veces podemos pretender a ser religiosos, jugar a la religión, ¿no? Yo sé que no están jugando, están aquí porque están conscientes de Dios y que lo necesitan. Alguno que otro vino porque te trae la esposa de la greña, alguno que otro vino porque si no se enoja la mujer y luego dice no viniste, o porque quiere que vaya para los hijos. Yo quiero animarte a que comiences un caminar con Dios por tu propia voluntad. No vengas aquí solo porque alguien te trae. Pídele a Dios ayuda para desear en tu corazón conocer a Dios y empezar a disfrutar su palabra y conocerle y crecer en él, porque hay bendición en eso. Te conviene buscar de Dios. Y aquí en Isaías dice, tienen las manos manchadas de sangre. O sea, Dios quiere que dejemos de hacer el mal y nos volvamos a él. Mira, continúa diciendo, el Señor dice, vengan y pónganse a cuenta, pongámonos a cuenta. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, ¿qué dice? Morirán. Dice, vénganse y pongámonos a cuentas. Y dice, si aceptan ser obedientes, ¿qué promete Dios? Comerán lo mejor que produce la tierra. Yo voy a bendecir sus cultivos, su vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que si nuestros hijos aprenden a conocer a Dios, van a ser guardados de iniciar relaciones de noviazgo tóxicas y nocivas si siguen la dirección de Dios? ¿Cuántos de nosotros sabemos que si nuestros hijos caminan con Dios, van a tomar decisiones en su vida donde a veces van a tener malas amistades y malas influencias, pero como en su palabra han sido enseñados desde chicos, van a decir no, porque mi corazón le pertenece a Dios? Y eso los va a librar de grandes dolores y sufrimientos. Ese es el poder de la palabra de Dios que nos guía a la verdad. Pero también dice que si somos obedientes, comerán el bien de la tierra. Van a encontrar una buena pareja que ama a Dios. Van a poder tener una familia linda y bella si siguen al Señor. Dice, pero si insisten en ser rebeldes, morirán. Entonces, el deseo de nuestro corazón hoy con este mensaje es que mis hijos te conozcan. ¿Cuántos de ustedes pueden decirle eso al Señor? Y aún los que son solteros y quieren tener hijos algún día, ¿cuántos de ustedes desean eso para su vida? Dígalo conmigo, que mis hijos te conozcan. Repítalo, que mis hijos te conozcan. Que mis hijos te conozcan, Señor. Eso es lo que nosotros queremos. Intencionalmente, ¿qué tienes que hacer? Dos cosas. Intencionalmente, enséñales la fe en Cristo. Mira lo que dice Pablo. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? Quiero que pienses ahorita en alguno de tus hijos, en alguna de tus hijas, y quiero que pienses en esto y que lo leas conmigo en voz alta. Vamos a leerlo juntos, lo que Pablo dice. Y piensa que está hablando de tu hijo o de mi hija, de tu hijo, de tu hija. Piénsalo. Vamos a leerlo todos. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué diferencia hace pensar en alguno de nuestros hijos al leer este versículo? Vamos a volver a hacerlo. Si quieres, piensa en otro de tus hijos y vamos a leerlo. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué responsabilidad tenemos
¿Se fijan por qué presentamos niños como una tradición en la iglesia cristiana? Porque estamos pidiéndole al Señor su ayuda para que el Señor guarde la vida de nuestros hijos. Mire, en Estados Unidos, los niños de entre 8 y 12 años de edad pasan entre 4 a 6 horas al día con sus teléfonos móviles y iPads. Y los adolescentes pueden llegar a pasar hasta 9 horas diarias frente a las pantallas. Que se pongan a trabajar mejor, ¿no? ¿Cuántos de ustedes piensan que sus hijos pasan mucho tiempo en las pantallas? Yo también, aquí estoy con ustedes, ¿sí? Aquí yo les estoy predicando y yo también tengo mis luchas con mis hijos y voy a decir, pastor, ¿por qué no se los quita? Y luego de repente hacen un escándalo, ¿no? Y quieres platicar, órale, ten, ahí está la caricatura, ¿no? Con los hijos. Es un reto, es la lucha que estamos enfrentando. Hay un libro que habla de la generación desconectada y es algo que tenemos necesidad de sabiduría de Dios. Yo estoy luchando con eso. ¿Soy el único? No, ¿verdad? Luchamos con eso. Ahora imagínate si le sumamos o multiplicamos. Supongamos que pasaran 4 horas diarias y ustedes dicen, ay pastor, si mis hijos pasaran 4 horas ya sería un triunfo porque pasan 8. 4 horas diarias, 7 días a la semana, 7 por 4, 28 horas. Imagínate que pasen 28 horas a la semana frente al celular, al iPad o a la televisión en tu casa. Y luego van a la escuela 6 horas diarias, 5 días a la semana, 30 horas en la escuela. Estás hablando de 30 horas en la escuela, 28 horas en el iPad, le está educando más el iPad y los celulares, ¿sí? Yo creo que es más que 4 horas. ¿Cuántas horas dura la iglesia? 1 hora 45 minutos. Y 2 horas en la iglesia, ¿y qué dicen? Ay no, qué aburrido, no me puedes obligar, no quiero ir. Pero bien que le dejamos, ándale hijo, está bien, no vaya mi hijo, no le puedo obligar. Ya cuando usted sea grande, elige su religión. Y luego te sale la niña con su domingo 7, ¿sí? El lunes 8 le pegas una regañada, pero te sale con el domingo 7, ¿sí? Sale con amigos que al rato te enteras que ya probó la marihuana y que está probando drogas, ¿sí? Pero ay, pues no voy a obligarla. Ya cuando sean grandes que escojan su religión. Oye, ¿ya te lavaste los dientes? No me he lavado los dientes. Ay, pero no lo obligues, déjalo que ya cuando sea grande él escoja si se lava los dientes o no. ¿Sí? ¿Qué comiste? Twinkie Wonder y pingüinos y gansito marinela. ¿Ya comiste arroz, brócoli, tomate, pollo? No, déjalo. Ya cuando sea grande que ella escoja lo que quiere, si quiere comer bien o no. Pero mientras te traje tu paquetazo de pingüinos marinela, ¿no? ¿Verdad? ¿Quiere ir a la escuela? No quiere la niña o el niño ir a la escuela. Déjala. Ya cuando sea grande que escoja si quiere ir a la escuela. Bien burrote, ¿no? Con las orejas de burro. Y a veces así somos muy, no vienes, ok, no vienes. Mira, una responsabilidad tienes como hijo, como hija es venir. Y si no vienes, ¿sabes qué? Toda la semana, escoge. Toda la semana te quedas sin electrónico, sin iPad, sin televisión y cúmplelo. ¿Te quieres quedar? Va a haber consecuencias, porque el internet yo lo pago y no está barato. Tu celular yo lo pago y no está barato. ¿No tienes responsabilidades? Bueno, esa es tu responsabilidad. ¿Y por qué tengo que ir? No, las cosas de Dios no son a la fuerza. Pero como familia, en esta familia honramos a Dios y te amamos y tú eres parte de la familia y queremos enseñarte bien. Y así como vas a la escuela y así como te llevamos al dentista, también para nosotros como familia es un hábito el buscar a Dios cada semana porque Dios ha sido bueno y porque todo lo que tenemos es por su gracia y sin Él no tendríamos lo que tenemos. Deuteronomio 6:4 dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios más o menos y a veces, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios en resurrección y en Navidad que vayas a la iglesia. Y ahí cuando te acuerdes que estés en problema, le dice: Diosito, ayúdame. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy, que sabes que yo soy Dios y que fuera de mí no hay Dios y que debes amar al Dios que te dio la vida, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y reflexionarás en ellas. Y dice: y las enseñarás diligentemente a tus hijos
y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa? Que Dios está presente en ese hogar. Que cuando te vas manejando, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te va en el fútbol? Platícame algo divertido que hiciste hoy. Y te platican, no, pues que tengo un amigo que se metió en problemas. Hijo, por eso es tan importante Dios en nuestras vidas, porque Él nos guía y nos da dirección. Cada vez que hay un momento de enseñanza que puedes aprovechar, lo haces con mucha naturalidad y amor y te interesas en la vida de tus hijos y en las cosas que a ellos les interesan. Y no solamente regañarlos, sino también sentarte a un lado y darles tiempo y decirles, hijo, hija, te amo, eres importante para mí. Y si te hablo de Dios es porque es el legado más grande que puedo dejarte y para bendecir tu vida, es decirte que Dios nos ama, que Dios nos busca, que hay pecado en nuestras vidas que nos separa de Dios y que Jesucristo vino a salvarnos y que necesitas a Cristo en tu vida como yo lo necesito. No soy perfecto, no soy perfecta, fallo, la riego, perdóname cuando exploto de enojo, perdóname cuando me ves que no soy un ejemplo ideal, hijo, hija. Dios ha trabajado en mi vida y Dios ha hecho una diferencia y yo quiero que tú le conozcas también. ¿Qué tienes que hacer? ¿Van a saber tus hijos de Cristo si no les enseñas? No. ¿Cuántas horas eran? 28 horas a la semana con, no sé, las Kardashian, eso era de mi época, ¿no? De 28 horas con Cardi B, ¿no? Con Yo-Yo Siwa, ¿sí? Y con personas que dicen yo soy pansexual y yo le doy para un lado y le doy para el otro y no importa y no importa la sexualidad, lo que practiques y qué importa la religión, lo que importa es que seas buena persona. Y ahí están todo el día viendo videos y videos de 30 segundos en TikTok, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y le dices, vamos a orar y a leer la Biblia. Ay, no, qué aburrido. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría. ¿Cuántos reconocemos eso? ¿Qué dice Dios? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Además de enseñarle de Dios, tienes que modelar tu fe. Mira lo que decía Pablo a Timoteo. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice. ¿Qué diferencia puede ser una buena abuela que ama a Cristo? ¿Cuántos de ustedes tuvieron una abuela que oraba por ustedes y que dejó la fe en su familia? Levanta la mano si tuviste una abuela así. Gloria a Dios, qué lindo. Deja la mano levantada. Qué lindo, qué bendición. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa abuelita? Por esos abuelos. Gloria al Señor por eso. Ahí está la fe. La fe. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser esa abuelita de grandes? No, el hombre no levante la mano, ese abuelito. ¿Cuántos quisieran ser ese abuelito o esa abuelita de grande? Amén, que nuestros hijos amen y sigan al Señor. Pero ¿qué es importante? Que haya una fe sincera, una fe real. No como daño a Carlota, que hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Filipenses 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y además de lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Dios de paz esté con nuestros hijos? No podemos inyectarles la fe a la fuerza, ¿verdad que no? Es una lucha a veces diaria, semanal, querer que nuestros hijos se den cuenta de la importancia de Dios, de la seriedad de Dios en sus vidas. No es fácil, hay retos, hay dificultades, necesitamos la ayuda de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, Señor, yo no puedo hacer que mis hijos te sigan? Yo no tengo garantía que mis hijos te van a amar y seguir un día. Pero Padre, sí te pido que me des la gracia y la sabiduría para poder enseñarles de ti y que algún día te conozcan. Conocí a una persona, me escribió y me dijo, mi papá era católico y mi mamá iba a una iglesia cristiana bautista. Dice, y yo conocí del Señor, pero en la juventud después me alejé de Dios. Viví mi vida como quise, me metí a probar alcohol, hasta drogas, me iba a fiestas, lugares alejados de Dios. Terminé casándome mal, ese matrimonio se destruyó, hijos que
quedaron en un hogar destruido. Déjame decirte, si estás contemplando el divorcio, vale la pena que luches por ese matrimonio, que dobleguen el orgullo y que busquen de Cristo. Nadie que obedece a Cristo se va a lamentar de hacer la decisión que tomó obedeciéndole, porque va a ser la decisión correcta. Y nadie que diga, es que quiero tomar un atajo, hacer las cosas a mi manera, puede decir, fue la mejor decisión de mi vida. A menos que estés viviendo una situación verdaderamente de infidelidad crónica, de abuso físico, de que tu integridad está en riesgo. Hay causales que aún así puedes dar un tiempo y ver si la persona cambia. El divorcio es la última de las opciones, y dice la Biblia que Dios aborrece el divorcio. Vale la pena buscar de Dios, porque Dios puede ayudarles a reencender el matrimonio, el amor, el respeto. Sin embargo, hay gente que pasa por estas situaciones y son muy dolorosas para ellos y para sus hijos. Marcan la vida de tus hijos el divorcio. Y esta persona me dijo, me divorcié y después encontré otra mujer y me volví a casar. Tomé decisiones fuera de la voluntad de Dios, mi compañía y mi negocio fracasó. Ahora estoy con mis hermanos tratando otra vez de levantar. Y yo veía este testimonio de esta persona que me escribió, me decía, Dr. Moore, porque así me dicen en las redes, por el seminario bíblico en línea, que se utilizan los títulos para académicos cuando uno enseña. Y me dice, Dr. Moore, la verdad que he sido muy bendecido por los estudios. Yo quisiera conectarme con su iglesia, con los discipulados, porque quiero volverme al Señor. Ahorita he estado buscando de Dios. Dice, en el segundo matrimonio mi esposa me fue infiel y me dejó. O sea, lleva 2 matrimonios de dolor en su vida, cuando desde jovencito conoció de Cristo, pero se alejó de Dios. Y en mi mente pensé, ¿qué necesidad de haber pasado por eso? Obviamente ser cristiano no te garantiza que después no te pueda salir el hombre infiel o la mujer y te abandone. Eso ya no está en tus manos controlarlo. Tú solamente puedes controlarte a ti mismo y decir, Señor, yo te voy a honrar. Yo voy a hablar con respeto, yo voy a hacer lo correcto, yo voy a luchar. Y lo que no te corresponde es entre la otra persona y Dios. Y me acuerdo lo que dice la palabra de Dios. Dice, me dejaron a mí, dice Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Ese es el peligro que tus hijos y mis hijos van a enfrentar. Los míos también, los hijos del pastor también. Yo no tengo garantía que mis hijos van a amar a Cristo y van a caminar con Él. Yo oro al Señor que así sea, pero no lo sé. Dios no te pide que tengas hijos perfectos que siguen al Señor. Dios te pide que seas un padre que los guíe al Señor. Ya lo demás, ellos van a dar cuentas a Dios, pero oro que a mis hijos no les pase eso. Que no dejen a Cristo, que es la fuente de agua viva, y que anden con tonterías de manifestar y se olviden de Dios y terminen con la vida toda lastimada por las púas del pecado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, que mis hijos te conozcan? Que mis hijos te conozcan, Señor. ¿Ahora lo van a conocer automáticamente? No, porque ¿cómo irán si nadie les habla? ¿Y sabes quién es la persona que les va a hablar? Tú. Piensa cuántas horas pasan en la escuela, cuántas horas pasan en el teléfono y en la tableta. ¿Qué tanto les hablas de Cristo? Pues solo el domingo, hermano, que los llevamos a la iglesia. Pues sabes que muy mal. En la casa, cada noche que nos vamos a acostar, a veces se duerme Andrea antes o Carlos Miguel cae dormido, pero 8 o 9 de cada 10 días, vénganse al cuarto, vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Leemos un pasaje de la Biblia y oramos. ¿Y sabe qué? Eso no es suficiente, porque ya se llenaron 4 horas al día con esta cochinada muchas veces. Y puede decir, ay, el pastor ¿cómo le hace? Pues ¿sabe qué? ¿Por qué no nos comprometemos a Dios y decimos, vamos a tener más estudios bíblicos como familia, leer la Biblia y orar? Poco a poco, como gotas, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar el rostro ahí rápidamente y orar. Padre, te necesitamos en la vida de nuestro hogar, Señor. Te necesitamos en la vida de nuestros hijos, Señor. Padre, queremos modelar el ejemplo de una fe viva. No solamente tener religión, sino traerlos a Jesús. Señor,
Ayúdanos, te necesitamos, perdónanos si hemos fallado y faltado en ser intencionales, Señor, en hablarles de ti en medio de la lucha con el mundo, en medio de la insuficiencia, que nos sentimos insuficientes, las luchas, cansados del trabajo, de la vida, de las situaciones difíciles. Señor, renueva nuestras fuerzas y te pedimos por ser una iglesia intergeneracional que alcanzamos a la siguiente generación para Cristo. Ayúdanos, Padre Celestial. Si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar, si Dios te habló de alguna manera, quizá necesitas reconciliarte con Dios o quizá necesitas retomar la educación de tus hijos en el Señor. Levanta tu mano en tu lugar y dile: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo de ser más proactivo, intencional en eso. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Que Dios bendiga la vida de esos hogares. Gloria al Señor, gloria al Señor. Padre, ten misericordia de nosotros y guíanos. Oramos en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.